Voy a empezar a grabar la reunión para que ustedes tengan el registro del encuentro tutorial. Recording in progress. Bueno, bienvenidos al segundo encuentro tutorial de este curso de didáctica de saberes propios. Vamos a desarrollar este encuentro en varios momentos. No sin antes, pues, agradecerles a ustedes por su presencia y agradeciéndole a Dios porque tenemos la oportunidad en estos momentos de encontrarnos para poder desarrollar este encuentro tutorial. Les voy a mostrar los momentos que vamos a desarrollar. Esta presentación que les voy a mostrar, se las voy a enviar ahorita que terminemos el encuentro tutorial, entonces no hay ningún inconveniente en que ustedes vayan a tomar apuntes o alguna cosa. Quiero que ustedes participen activamente del desarrollo de este encuentro tutorial, puesto que son cosas que ustedes manejan, son cosas de sus comunidades, de su quehacer en sus comunidades, entonces los invito a que participemos activamente. Ustedes ya tienen idea del desarrollo del encuentro tutorial. Muchos de ustedes que han participado en el primer encuentro tutorial tuvieron algunos puntos extra por su participación en el encuentro. La mayoría de ustedes ha asistido, entonces la idea es de que podamos desarrollar esto de la mejor manera. ¿Sí pueden mirar la pantalla, por favor? Sí, profesor. Bueno, muchas gracias. Estos son los momentos que vamos a desarrollar en este encuentro tutorial. Ya hemos hecho el saludo de bienvenida. En segunda instancia vamos a hablar sobre el escenario 2, la actividad número 2. Vamos a hacer una realimentación. Vamos a abordar en un tercer momento un ámbito conceptual. Vamos a trabajar sobre los conceptos que no pudimos abordar todavía en el primer encuentro tutorial. Vamos a trabajarlos ahora. Vamos a hacer un paralelo entre lo que es conocimiento y saber, cuál es la diferencia entre los dos, cuáles son las semejanzas. Vamos a hacer también una definición de lo que son los conocimientos o saberes ancestrales. Vamos a hablar sobre la identidad y sus agentes, las cosas que influyen dentro de la identidad, como son la familia, la religión, la política y la formación, sobre todo la formación académica, educativa. Y vamos a terminar con el tema del diálogo, que es el diálogo, los diálogos de saberes, la revitalización de los saberes. Y al final les voy a compartir, vamos a hablar un poco sobre el plan de clases. El plan de clases es una parte de la tercera actividad que ustedes van a desarrollar. Vamos a mirar también cómo está estructurado el escenario 3 y sobre todo pues nos vamos a centrar en ese plan de clases. Si ustedes se pueden dar cuenta, esto viene como en una secuencia. Ahora hablamos sobre eso.
desde la primera actividad del escenario 1 hasta la última actividad que ustedes van a realizar, es una secuencia que va formando sobre todo cómo ustedes van a incluir los saberes propios dentro de su quehacer educativo. Esa es la idea del curso. Entonces, empecemos con el segundo punto de estos momentos, que es el escenario 2. Profe Sí, Jorge. sí, señor. Profe Jorge, no tiene activado el audio. ¿Puede confirmarme? Sí, profe. Sí, está activado y yo les dije a los estudiantes que confirmaran si me estaban escuchando. Sí, tutor, sí se le escucha. Sí, profe Jaime, está bien. Bueno, con respecto al escenario 2, Profe Jorge, qué pena, no se le escucha, creo que tiene problemas con su equipo, no hay audio. eh, Hola, profe, buenos días. ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, profe. No, pero pues yo sí le estoy escuchando acá, no No, sí, sé. el profe Jaime. Eso. Al profe Puede sí ser que se el le profe escucha. Jaime tenga problema Listo, allá con listo. la recepción del audio, ¿no? Bueno, muchas gracias, sí. Ya le escribí al profe Jaime, entonces yo creo que es allá donde el profe Jaime. Profe, sí, confirmado, era un problema aquí en el equipo. Tranquilo, normal. Tutor, tiene cerrado el audio, no se le escucha. Ya. Lo que les decía es que es muy bueno saber que en el escenario 2, en la actividad 2, ya hay, la mayoría de los estudiantes tienen entregada su actividad. Lo que no sucedía con la primera actividad. Con la primera actividad hubieron 2 estudiantes que no entregaron la actividad 1, ¿sí? En cambio ahora con la actividad 2 ya faltan únicamente 4 estudiantes. Yo me he comunicado con la mayoría de ellos, les he enviado mensajes y todo para que nos pongamos de acuerdo. Y espero que en el transcurso de estos días ya, ya puedan hacer la entrega de su actividad. Me gustaría es que los estudiantes que no entregaron la actividad 1 puedan realizarla y me la envíen, sobre todo, más que por la puntuación que puedan obtener, que pues puede ser ya muy baja. Es porque, como les decía anteriormente, es una secuencia lo que van ustedes realizando y es importante hacer la actividad 1 para que puedan relacionar lo que se hace en esa actividad con lo que se está haciendo en la actividad 2 y con lo que se va a hacer en la actividad 3 y en la actividad 4. Todos estos escenarios tienen, tienen una secuencia. Entonces es bastante importante que, que realicen todas las actividades, ¿sí? Y quiero que tengan en cuenta lo siguiente, pues igual uno puede obtener una valoración, unos puntos por cada una de las actividades y esa es la forma pues de retribuir su trabajo. Pero lo más importante es que ustedes hagan los ejercicios para que les sirva como experiencia
dentro de su formación académica y docente. Este curso es teórico práctico, entonces el ejercicio que ustedes hacen les va a servir para que después lo puedan aplicar, sobre todo en su práctica pedagógica en las instituciones, ¿sí? Hasta ahora ustedes están haciendo una práctica remota con un programa, pero ojalá llegue el espacio en que ustedes puedan aplicar eso dentro de una institución educativa o puedan hacer un ejercicio dentro de una institución educativa. Entonces, la idea es de que ustedes vayan adquiriendo experiencia en ese sentido, sobre todo aquellos que no están ejerciendo como docentes. Y los que están ejerciendo como docentes puedan llevar un registro ordenado de las cosas que se hacen. Muchos de los que son docentes llevamos las cosas de una manera un poco a la ligera, una manera somera. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos planes de clase. Nosotros tenemos preparador, pero no tenemos en sí un plan de clase. Y a veces las herramientas que utilizamos no están llevadas de forma adecuada o las hacemos porque toca como requisito. Cuando nosotros nos demos cuenta de que hacer esas herramientas nos permiten llevar un control adecuado de nuestras clases, llevar un registro adecuado de todo lo que vamos avanzando, entonces lo vamos a hacer con otro sentido. No con el sentido de que hay que hacerlos porque hay que cumplir o porque el coordinador o porque el rector el rato menos pensado nos van a hacer visita o nos van a revisar. No, eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Y eso se nota, se nota. Cuando un profesor no prepara clases, los estudiantes le hacen un desorden increíble. ¿Por qué? Porque no tiene un dominio de lo que está haciendo. Y hay muchos profesores, pues yo me he dado cuenta, muchos de los compañeros míos no ordenan sus cosas, por esa razón se forman bastantes inconvenientes. Los estudiantes ya no saben qué hacer, entonces se dedican a hacer otras cosas, se dedican a hacer bulla, se dedican a los celulares, se dedican a charlar y eso es bastante molesto. Entonces, yo no digo que los estudiantes no charlan, igual los muchachos charlan, son alegres, hacen una cosa, otra, pero cuando uno lo hace en forma ordenada, eso se disminuye en gran medida. Se disminuye en gran medida. Y entonces, el docente no ha perdido el control de los estudiantes, no ha perdido el respeto de los estudiantes y va a ir avanzando de una forma adecuada. Con respecto a la actividad del escenario 2, quiero que tengan en cuenta, regálenme un segundito, yo aquí tengo la actividad. Quiero que tengan en cuenta, en la actividad se les pidió de que ustedes respondieran unas preguntas. Pero me he dado cuenta de que hay una pequeña confusión en lo que corresponde a diferenciar una actividad de una estrategia. ¿Sí? Algunos de ustedes me colocaron actividades y las actividades en cierto modo no son estrategias. Yo puedo decir, bueno, vamos a hacer una lectura de
sobre, bueno, sobre un mito, ¿sí? Esa actividad no es una estrategia, pero si yo digo, mediante un mito vamos a aprender lo que es un valor, ¿sí? Por ejemplo, sobre el mito de la viuda, vamos a aprender el valor del respeto. Entonces, ahí estoy haciendo una estrategia didáctica, porque estoy utilizando un recurso para enseñar algo. En la actividad del escenario 2, en las preguntas, decía, señale algunas estrategias de las comunidades étnicas para pervivir sus saberes propios. Entonces me decían el diálogo o la tradición oral. Esas son actividades, ¿sí? Pero si yo digo que una estrategia, por ejemplo, para pervivir los saberes propios, entonces, la utilización del mentidero para el diálogo con los mayores en la pervivencia de los saberes propios. Eso es una estrategia didáctica. Y ahí hay dos partes. Primero, el mentidero, que creo que todos ustedes lo conocen. Segundo, el acompañamiento de los mayores. Estas dos partes hacen una estrategia didáctica. Porque yo les puedo charlar sobre los saberes que tenemos en mi comunidad, pero cuando yo incluyo esas dos partes, ya se vuelve una estrategia didáctica. Y en las estrategias didácticas, lo bueno es que ustedes pueden utilizar cualquier recurso que ustedes conozcan para hacer una estrategia didáctica. Alguno de los docentes que yo tenía en la maestría decía, utilice cualquier cosa para hacer una estrategia didáctica. Son recursos que usted los puede mirar en cualquier parte y que los puede utilizar para enseñar. Y él me decía, por ejemplo, yo quiero enseñarles a los estudiantes el compañerismo. Entonces voy a utilizar el juego de las canicas como estrategia didáctica para enseñar el compañerismo en los estudiantes, el respeto en los estudiantes, los valores en los estudiantes, ¿sí? Había otra, decía, jugar cartas no es adecuado para los estudiantes, pero yo puedo utilizar el juego de cartas como estrategia didáctica para enseñarles a los estudiantes a sumar. Profe, Entonces, sí, ¿le cuento una experiencia? sí, claro, gracias. Pues yo estoy con los niñitos de primero, estamos mirando los números, ¿cierto? Entonces, como ellos, yo miro que a ellos les gusta, siempre que las mujeres allí en la vereda se colocan a jugar el bingo, y entonces yo veo que a ellos les gusta, pues. Entonces, yo me ingenié y dije, como miro que los niños se interesan por ese juego, entonces le llevé el juego al salón. Entonces le dije, a ver, hoy vamos a jugar un bingo. Y entonces, ustedes me van a cantar, y sí, escogí cada vez un niño cantaba y los otros anotaban los números. Entonces les dije, a ver, tú vas a cantar y tus compañeritos van a ir anotando el número y tú me vas a ir diciendo qué número vas sacando.
Entonces, ha sido una estrategia que me ha funcionado porque los niños allí se están divirtiendo y están aprendiendo a través del juego, con los números. Exacto, Nelcy, eso es una estrategia didáctica, porque tú les puedes enseñar los números en el aula de clase como tradicionalmente se hace, pero al llevarles el bingo, estás haciendo una estrategia didáctica para un aprendizaje significativo, ¿sí? Ellos no se van a olvidar de los números, porque cada vez que vayan a utilizar los números, se van a acordar de que estuvieron jugando al bingo para aprenderse los números. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta, porque muchos de los trabajos tenían era actividades y no estrategias didácticas, como lo que decía en la pregunta que les acabé de leer, ¿sí? Y cuando esas estrategias didácticas nos sirven para pervivir los saberes que hay en las comunidades, pues es mucho mejor. Yo puedo crear estrategias didácticas para que pervivan, por ejemplo, los saberes de la medicina tradicional en los estudiantes. Porque pues una persona ya adulta, un joven ya bastante grande, él lo aprende para después utilizarlo en su comunidad o para beneficio propio. Pero los niños lo aprenden es para conocer, ¿sí? Si a un niño se le enseñó para qué sirve, no sé, el matar ratón, él lo va a guardar es en su conocimiento, ¿sí? Y lo va a utilizar después aplicándolo. Una persona ya adulta lo va a utilizar es ya para aplicarlo ya, digamos, en una enfermedad. Él ya lo aprende es con el sentido de utilizarlo, ¿sí? Y muchos ya lo aprenden con sentido también un poco económico, porque como es un conocimiento que no toda la gente lo tiene, pues entonces también le representa a él un beneficio económico ese conocimiento, como el conocimiento que tenemos todos. Nosotros, la mayoría, utilizamos muchos de nuestros conocimientos, muchos de nuestros saberes, también para beneficio económico. Y eso pues no está mal, porque se lo aprendió tanto para aplicarlo como para beneficio. Bueno, y había también otra pregunta aquí que decía, ¿cómo usted podría aplicar los saberes propios de su comunidad en el aula de clase? Pues esa era una parte que llevaba a ustedes a generar estrategias didácticas. Pues, ¿cómo yo puedo enseñarles a los estudiantes la tradición religiosa que tenemos en nuestra comunidad? Pues puede ser por medio de una estrategia didáctica. Una cosa es únicamente escribir y otra cosa es hacer. Cuando el periodo pasado, cuando nos encontramos, yo les dije que los estudiantes aprendían mejor cuando aplicaban las cosas, es decir, aprendían significativamente. Aprender significativamente es aprender haciendo. La gente cuando hace las cosas no se les olvida. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, yo les decía a ustedes si se acordaban
la mayoría, cómo se resuelven, por ejemplo, en matemáticas, los límites. Todos ustedes lo aprendieron en el grado 11 en matemáticas. Y la mayoría no nos acordamos. ¿Por qué? Porque no los enseñaron en el tablero y no los enseñaron a la carrera. Y nosotros los aprendimos únicamente por una nota. Pero si aquellas personas que deseaban estudiar, por ejemplo, una ingeniería, lo hubieran sabido que los iban a necesitar, los hubieran aprendido de una mejor manera. Y si los profesores que nos enseñaron lo hubieran hecho de una manera práctica, por medio de una estrategia didáctica, de pronto hasta ahora los... Bueno, eso con respecto a la actividad del escenario 2. Otra cosa que quería resaltar es que la mayoría de ustedes utilizaron unos recursos tecnológicos muy bien hechos, ¿sí? En ese sentido los felicito porque los recursos que utilizaron, los links que me enviaron, estaban bien realizados, abrían fácilmente. Había alguno o dos de los estudiantes que no podía abrir el link, entonces les escribí, ellos corrigieron a tiempo ese impasse, pero la mayoría lo hizo de una manera muy adecuada. Hicieron muy bien las entrevistas, enviaron evidencias, muchos incluyeron fotos, ¿sí? Entonces, me parece que lo hicieron de una manera muy excelente. Me gustaría es que vayamos mejorando un poco, y esto sí, hay una falencia en todos los nodos, creo yo, pues en los que yo trabajo, que son ustedes y el nodo de acá de Pasto, siempre hay una dificultad al momento de referenciar las cosas o de citar las cosas. Si ustedes iban a contestar las preguntas, muchas de las respuestas estaban dentro de las lecturas que hicieron. Algunos de ustedes cogieron pedazos de esa lectura y las incluyeron en las respuestas, pero no las citaron. Y algunos tampoco incluyeron una bibliografía. Entonces, si no citan y no incluyen la bibliografía, pues, como se les ha comentado, se está convirtiendo en un plagio. Plagio. Ajá. Y eso es complicado. Como nosotros lo estamos haciendo, como ejercicio, como actividad, pues es corregible. Pero ya en otros documentos que se vuelvan de carácter de consulta o carácter más público, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Tengan cuidado en la redacción. Algunos de ustedes les escribía y les decía que, por favor, utilizaran bien los signos de puntuación. Hay párrafos en algunos trabajos que desde que empezaron hasta que se terminó el párrafo, que son más o menos 5, 6, 7 líneas, había una sola coma y uno no sabía qué es lo que querían decir, hasta dónde terminaba una parte de la idea, entonces se confundía todo lo que querían decir. ¿Por qué? Porque no utilizaban las comas, los puntos. Bueno, ¿sí? Si yo no utilizo los signos de puntuación, eso se me vuelve, o yo puedo interpretar las cosas a mi modo y puede generar confusiones.
¿sí? Y otra cosa es que lean, por favor, las ideas que escriben. Dejen de utilizar mucho las muletillas o los conectores. A veces escribe mucho también, 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 también. A veces hay muchos también dentro de un mismo paro. 5, 6 también. O entonces, 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 entonces. ¿Sí? Eso se corrige leyendo lo que ustedes escriben. La verdad, pues como les dije al principio, eh, yo estoy bastante agradecido con todos porque ya todos están cogiéndole el ritmo otra vez al periodo académico. La mayoría enviaron sus trabajos. Hay algunos que ahora otra vez les voy a escribir por cada uno de sus correos y por cada uno de sus WhatsApp para que podamos llegar a un acuerdo. Las personas pues que han enviado su trabajo a tiempo pues tienen un poco más de valoración, nosotros tienen un poco menos, pero la idea es de que este curso lo aprobemos todos, lo aprobemos todos. Yo sé que hay compañeros que tienen dificultades, pero por favor, esas cosas se resuelven y se llegan a un acuerdo es comunicándolas, comunicándolas. Hay algunos compañeros que tienen problemas eh, de salud, hay otros compañeros que tienen problemas que han tenido que viajar por cosas familiares, bueno, por accidentes, por cosas así. Entonces, por favor, comuniquemos esas cosas para que nosotros también, de la misma forma, podamos entender la situación y podamos eh, buscar una estrategia para que entreguen sus actividades. Bueno, eso con respecto al escenario 2. Y me disculpan por extenderme tanto y tal vez ser como canzones en este sentido. Ahorita les voy a compartir la pantalla y les voy a pedir su participación porque vamos a abordar algunos conceptos que requieren los preconceptos que ustedes tengan, ¿sí? Para que podamos aclarar las cosas. Me voy a compartir la pantalla, pues les pido el favor de que cuando vayan a participar eh, puedan levantar la mano o podamos hacerlo de forma ordenada, pues eso sí les pido muy encarecidamente el favor. Vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos en orden. Entonces, vamos a empezar en este ámbito conceptual haciendo un paralelo entre conocimiento y saber. Entonces, empecemos con el primer concepto. ¿Quién me puede decir qué es conocimiento? Vayan haciendo sus participaciones, que yo los voy apuntando acá las participaciones que ustedes van realizando. Tutor no está compartiendo pantalla. No, solo era para que ustedes miraran los dos conceptos que vamos a debatir en este momento, que son conocimiento y saber. Entonces, los escucho. Cuéntenme qué es el conocimiento o cuál es la diferencia entre conocimiento y saber. O cuéntenme ustedes si es lo mismo, si son diferentes, si es lo mismo, ¿por qué
por qué se complementan los dos o si son diferentes, ¿en qué se diferencian? ¿O lo hacemos dedocráticamente? Hay aquí 39 estudiantes, perdón, 37 estudiantes, entonces, ¿quién quiere participar? ¿O lo hacemos por lista? Hola, profe. Karen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, Karen. Pues, profe, pues para mí va mi aporte sobre el conocimiento. Ya, Es listo. como digamos, la capacidad que uno tiene como para entender algo, como hacer un análisis de algo. Listo, Karen. ¿Y me puedes de pronto decir, qué entiendes por saber cuál es la diferencia con el conocimiento? ¿Cómo, profe? Repítame. ¿Cuál es la diferencia con el saber? Con el saber. Sí. ¿En qué se diferencia un conocimiento de un saber? ¿O son lo mismo? Pues la verdad, lo mismo no es, pero sí como que tienen pues algo que ver, ¿cierto? Sí, son Porque, sinónimos. ujú, porque igualmente pues el saber es lo que uno pues ya tiene como que guardado, digamos, dentro de uno mismo, ¿cierto? Lo que uno, digamos, ha venido dentro, digamos, del proceso de, digamos, de vida, su trayecto de vida, uno ha tenido como que guardado en su memoria, ¿no? Sí, Karen, muchas gracias. Bueno, pues. Profe, buenos días. Yesenia, ¿cómo estás? Profe, pues para mí saber es algo como lo que uno haya aprendido o que haya investigado y pues sea real. ¿Y el conocimiento? O sea, es algo que uno aprende. Ya, Yesenia, muchas gracias. Profe, Sí, pues para mí el conocimiento es la capacidad que tenemos cada persona para comprender los diversos hechos, comprender, razonar sobre los diversos hechos pues que suceden. sí, Y el saber ya viene siendo lo que uno aprende o lo que uno, el saber viene haciendo lo que uno aprende durante el transcurso de la vida. Por ejemplo, un ejemplo de saber sería, yo por ejemplo no sé cómo se prepara el putandao, por ejemplo, de barbacoa, ¿no? Yo no tengo ese conocimiento de cómo se prepara el putandao, pero yo ya yendo hacia allá puedo saber cómo es que se prepara ese putandao. Entonces ya es un saber que yo no tenía. listo, Nelson. Tienes razón. Profe, Sí, y bueno, buenos días. Jennifer, ¿cómo estás? ¿Cómo se hizo el putandao? Bueno, la parte Sí. de saber, la parte de conocer, la relaciono mucho con las hierbas medicinales. Por lo general, acá en el campo o en las regiones, los sabedores anteriormente, ellos preparaban
bueno, las plantas medicinales las organizan y todo. Pero sin embargo, o sea, ellos saben, pero sin embargo un científico, ellos conocen, o sea, la cantidad, o sea, van midiendo exactamente cuánto va a llevar una persona en el cuerpo para realizar ese procedimiento curativo. Ya, Jennifer, tienes razón también. Muy bien. Por eso, Profe. profe, tenemos en cuenta que hay varios tipos de conocimiento. Entonces ahí sería el empírico, el científico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento ¿cómo es? Filosófico. Filosófico. Ujú. Ujú. Serían varios tipos de conocimiento. René, Buenos días, profe, ¿cómo amaneció? ¿cómo estás, René? Bien, gracias a Dios. Buenos días para todos los compañeros también, profe. Profe, hablando del saber, pues saber todo lo que investigamos, ¿no? Como decía la compañera acerca de las comidas típicas de cada región, cada municipio. Ya sería, pues, en lo ancestral, pues, diríamos nosotros, bueno, en mi pueblo, pues, Pital, lo que es el encocado de cangrejo. Todo es todo lo que investigo acerca del cocado de cangrejo, y lo que me queda del cocado de cangrejo ya sería el conocimiento acerca de la investigación de lo que hago. Ya viene haciendo el conocimiento. Ya, John Bernie, muchas gracias. Perdón, René. John Bernie, Buenos días, profe, ¿cómo compañero. estás? Dios los bendiga en este día, 1 de abril de 2023. Profe, sobre mi aporte, sobre el concepto de conocimiento, para mí es la experiencia del proceso obtenido durante un aprendizaje Profe, buenos días. de corto y largo y mediano plazo de un individuo durante su desarrollo, puede ser de crecimiento o educativo que lleve el aprendizaje de una persona. Sobre el saber, diría yo, es reflexión sobre el aprendizaje que un individuo adquiere como capacidad para expresarlo durante campos, puede ser educativo o campos socioculturales. Ya, tutor, ese es mi aporte, mi concepto sobre saber y conocimiento. Hola, tutor. Sí, John. Hola, John Salazar. Buenos días para todos. Y bueno, mi aporte, de acuerdo a este paralelo, pues, de qué es el saber y qué es el conocimiento, ¿no? Bueno, creo que el conocimiento, digamos, más se relaciona con las experiencias que los seres humanos tenemos, digamos, en las relaciones interpersonales o con todo lo que nos circunda, ¿no? Digamos, es esa sapiencia que podemos expresar acerca de una experiencia que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos estudiando una licenciatura, estamos obteniendo saber, conocimientos, ¿no? Sí. Bueno, ya entonces el saber ya viene siendo el conocimiento aplicado, ¿cierto? Entonces, aquí nos estamos formando para obtener conocimientos, pero el saber ya viene siendo todo ese compendio de conocimiento que nos va a hacer profesionales, ¿sí? Como lo decía la compañera Nelcy, ella mencionó acerca de un plato. Por ejemplo, yo quiero tener conocimientos acerca de cómo hacer el tapado. Entonces yo me acerco a Nelcy, Nelcy me dice, mire, el tapado se hace con plátano, con chillangua, bueno, todos los ingredientes que se utilizan. Es decir, que yo ahí ya tengo todo ese conocimiento, ¿no? Pero entonces voy a llevar ese conocimiento a la práctica, ya viene a convertirse en un saber. Si yo llego a preparar ese tapado y hacerlo pues con la esencia que Nelcy me explicó, pues ya viene siendo un saber, ¿sí? Ese era mi aporte. Gracias, John. Bueno, acá Julie nos estaba diciendo que el conocimiento es la capacidad que tenemos para identificar y observar toda esa información que adquirimos y comprendemos. Esos son los conocimientos. Y el saber ya es el cúmulo de conocimientos adquiridos. Y Yesenia nos dice, el conocimiento nace de observar, estudiar, leer e investigar. Bueno, les voy a compartir la pantalla
para que hagamos una pequeña claridad. Ahora sí, ¿me pueden confirmar que están viendo la pantalla? Sí, señor, Sí, sí. señor, sí está Bueno, compartiendo. vamos a ver los dos Déjalo, conceptos. pues. Déjalo a la Los basura. dos Al baño. conceptos de conocimiento y saber. Dice, conocimiento es la capacidad que tiene el ser humano para identificar, observar y analizar lo que sucede en la realidad y lo utiliza para su beneficio. Entonces se puede decir que el conocimiento está formado por la suma de todos los datos e información y su debida aplicación. Correcto, correcto. Eso es el conocimiento. Veamos ahora sí que es el saber. Saber viene de sapere, que es anoticiarse o adquirir conocimiento de algo. Es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Ahí está enmarcado todo lo que me dijeron ustedes. Los saberes, según Yuren Navia y Saenger, son las formas en las que se exteriorizan y objetivan los aprendizajes logrados y los conocimientos construidos. Al ser los aprendizajes procesos internos en los sujetos, la exteriorización se da mediante los saberes. Hay tres tipos de saberes. Saber vulgar, que es el saber común que adquirimos nosotros, el saber científico y el saber filosófico. Esos tres tipos de saberes. Y hay tres saberes. El saber saber, que es el conocimiento, el saber hacer, que es la aplicación, y el saber ser o saber estar, que es el comportamiento. Estos tres saberes son los que aplicamos nosotros dentro de la educación. Yo había leído por ahí y encontré un ejemplo bastante sencillo que me dio a mí un entendimiento o una diferenciación entre lo que es conocimiento y saber. Conocimiento, por ejemplo, usted conoce cómo hacer un café. Hierve el agua, coge un poco de café, si es instantáneo lo echa directamente, si es colado, pues lo pone en el colador, le echa el agua caliente, le agrega un poquito de azúcar y queda su café, ¿no es cierto? Eso es un conocimiento que tenemos todos. Pero todos no sabemos cómo se hace el café, cómo se siembra la mata de café, cómo se la abona, cómo se la fumiga, qué tiempo hay que esperar para que dé frutos, cómo se coge el fruto, cómo se lo despulpa, cómo se lo seca, cómo se lo tuesta, hasta qué punto se tuesta, cómo se lo muele, cómo se diferencia un café de otro. Entonces, eso ya es un saber. Ese es el ejemplo que yo encontré, el ejemplo más sencillo que me diferenció un conocimiento de un saber. El conocimiento lo podemos tener todos, pero el saber ya se forma por el estudio o la experiencia. Y los saberes propios de las comunidades se han formado a través de la experiencia, a través de la tradición oral, de lo que nos cuentan nuestros papás y de lo que vamos nosotros aplicando a través de la experiencia. Entonces, si nosotros queremos que las cosas nos queden bien, pues tenemos que aplicarlas varias veces hasta que
ese conocimiento se nos vuelve experiencia y se nos vuelve un saber. Todos podemos coger, por ejemplo, una tabla y cortarla y hacer un banco. Pero una persona que tiene el saber va a hacer ese banco de una manera excelente. De una manera excelente. Bien terminado, bien fijo, que no quede con 50,000 clavos como lo hacemos los que no tenemos ese saber. Entonces, esa es la parte que me ayudó a mí a diferenciar un conocimiento de un saber. Que son Así es. sinónimos, son sinónimos. Significan casi lo mismo, pero no son lo mismo. Bueno, Doctor, sí, señor. mire que, por ejemplo, o sea, algo que, no, que identifica pues aquí en la licenciatura que estamos haciendo, pues llego a pensar de acuerdo a la diapositiva que usted nos ha compartido, que por cierto, le pido el favor que cuando terminemos las envíe al grupo, ¿sí? Sí, sí, las voy a enviar. Ok, mire, por ejemplo, nosotros estamos obteniendo muchos conocimientos eh, que están ramificados en todos los cursos, ¿no? Sí. Cada curso nos trae unos conocimientos particulares y que todo ese compendio, pues si compendiamos todos esos cursos, desde el principio de la licenciatura hasta el final, es que nos van a atribuir ese saber de identificarnos como educadores, ¿sí me entiende? Sí, O sea señor. que, digamos, tanto el curso de etnociencia, diálogo de saberes, bueno, todos esos cursos hacen parte de lo que se necesita para ser un educador. Entonces, ser un educador es tener ese saber de todo ese compendio de saberes que hace parte pues de esa profesión, ¿no? Sí, Es, yo, muchas gracias. Ujú. Bueno, veamos este otro concepto. Dice, conocimientos y saberes ancestrales. Yo lo puse así con ese slash, no es para diferenciarlos, sino que como las palabras son sinónimos, traté de mejor colocarlas juntas para poder, para poder realizar pues este concepto de una manera más adecuada. Entonces, ¿qué son los saberes ancestrales? Son conocimientos o saberes que se han construido desde las vivencias culturales e ideológicas de las comunidades indígenas y afros, en su mayoría de forma oral, escrita, a través de su relación con el territorio, de los cantos, tejidos, diálogos y de lógicas diferentes a las del conocimiento científico. Bueno, aquí coloquémosle otra partecita, porque no son únicamente desde las vivencias, coloquémosle y experiencias. ¿Sí? Entonces, son conocimientos o saberes que se han construido desde las vivencias y experiencias culturales e ideológicas de las comunidades indígenas o afros, en su mayoría de forma oral escrita, a través de su relación con el territorio, de los cantos, tejidos, diálogos y de lógicas diferentes a las del conocimiento científico. ¿Por qué diferentes a las del conocimiento científico? Porque el conocimiento científico tiene un método diferente, un método diferente. El método científico es de comprobación, y sigue unos pasos. Muchas veces esa comprobación se hace a través del acierto y error para poder comprobar algo que permite que lo podamos afirmar. Eso hace el conocimiento científico. Entonces dice,
bueno, vamos a coger este fenómeno que está sucediendo, lo vamos a tratar de reproducir en otras condiciones y vamos a ver si se cumple o no se cumple, y entonces podemos afirmar que sí se puede hacer. En cambio, el conocimiento que tenemos nosotros, que pues está mal llamado vulgar, más bien sería un conocimiento popular, es el que lo hemos formado a través de la tradición oral, a través de las enseñanzas de nuestros padres, a través de la enseñanza de nuestros mayores, a través de la experiencia, a través de todo lo que nosotros vivimos. Esos son los conocimientos o saberes ancestrales, ¿sí? Entonces, ya vimos qué es un conocimiento, cuál es la diferencia con un saber, y ahora tenemos este otro concepto que son los saberes ancestrales. ¿Cómo se forman los saberes ancestrales? A través de todas nuestras vivencias. Entonces, nosotros nos juntamos con nuestros amigos a charlar y hacemos conocimiento. Acá en la zona andina, los compañeros le dicen, estamos mingueando, dice. O sea, haciendo minga, pero a través de el diálogo. Nosotros podemos hacerlo a través de diálogos, y hay diferentes formas de diálogos. Ahorita los vamos a mirar. Entonces, quiero que vayan teniendo presente y bastante claro estos conceptos. Entonces, ya tenemos el concepto del conocimiento, del saber y de los saberes ancestrales. Veamos así, ahora sí, antes de que pasemos a la otra partecita. Gran parte del conocimiento se forma a través del diálogo, ¿sí? Y el diálogo es un intercambio de información, pero cambiando los papeles. Yo soy el emisor, ustedes en este momento son los receptores. Cuando ustedes hablan, ustedes son los emisores, o cualquiera de ustedes, de los compañeros, es el emisor, los demás nos convertimos en receptor. Eso es alternado. Cambiamos el papel de emisor y de receptor. Entonces, el diálogo es un intercambio de información. ¿Qué es el diálogo de saberes? Bueno, ya dijimos que son los saberes propios, que son todos esos conocimientos que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Entonces, el diálogo de saberes es el que permite a los miembros de una comunidad compartir y discutir sus perspectivas de una manera abierta y constructiva que contribuye a la comprensión y preservación de los conocimientos y cultura locales, según Dascal, llamados diálogos polémicos. Bueno, entonces, ese conocimiento se va formando a través de la tradición oral, pero el conocimiento se va transformando. A veces no se transforma la esencia, pero sufre algunas transformaciones. En todo sentido, no únicamente en los saberes propios, sino en todos los saberes. ¿Por qué les comento esto? Antes, el conocimiento no lo tenía exclusivamente la ciencia, sino que el conocimiento lo tenía la religión. Y la religión se basaba sobre todo en el miedo para enseñarles a las personas. Y entonces la religión, muchas de las personas de la religión decían cómo se formó el mundo, cómo hay que comportarse,
cómo tenían que hacer una cosa u otra, ¿sí? Y eso nosotros lo miramos en muchas cosas y en muchas lecturas de la religión. Después apareció la ciencia, pero la ciencia empezó con unos conocimientos básicos. Les voy a explicar por qué. Entonces, la ciencia fue relegando a la religión, demostrando, primero que todo, que la vida no se formó como decía en el Génesis en la Biblia, sino que se formó a través de la evolución. Y surgieron unas teorías hasta como un poco raras, que decían que, por ejemplo, que si uno colocaba unos trapos sucios y un poco de comida, aparecían unas ratas, y ahí se formaba la vida. Y eso se fue cambiando, como por ejemplo, cogieron los mismos trapos sucios y la misma comida y los taparon con una campana de Gauss, perdón, con una campana transparente, la campana de Gauss es en estadística, con una campana transparente y no pasó nada, ¿sí? Y así fueron evolucionando todas las cosas. Otro ejemplo, descubrieron que la materia se formaba de partículas diminutas llamados protones. Esa era la última palabra. Y después descubrieron que hay otros elementos más pequeños que conforman la célula, ¿sí? Entonces, primero descubrieron la célula, después los protones y los neutrones, y después descubrieron otras partículas más pequeñas. Entonces, no es que la ciencia tenga la última palabra en el conocimiento, y a veces es un poco paradójico, porque como ustedes se pudieron dar cuenta en las lecturas, decía que creemos que la última palabra, o la ciencia, o comprobado científicamente, es la última palabra en todo, ¿sí? Y no es así. Y se va a seguir transformando y se van a seguir cambiando. Muchos de los conocimientos que tiene la ciencia van a seguir cambiando y se van a seguir transformando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? De que en todas esas charlas y en esas discusiones que nosotros tenemos en nuestra comunidad, se van formando nuevos conocimientos. Se cogen los conocimientos antiguos y se van formando nuevos conocimientos. Como por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, muchos de los mayores saben para qué sirven las plantas, ¿sí? Sin embargo, no falta la persona que se pone a experimentar, unió algunas de esas plantas y dice, vea, pero comadre, yo uní esto con esto y me dio más resultado. Y entonces se van formando nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ya venían, con los conocimientos tradicionales y con la experimentación. Se van formando nuevos conocimientos. Bueno, dice Dascal que hay diferentes tipos de diálogos. Sí, nosotros hemos utilizado o nos ha pasado todos estos tres tipos de diálogos. Por ejemplo, la disputa. La disputa es una, como decimos, es una discusión acalorada, en la que se busca es únicamente convencer al otro, gritarlo, bueno, o ponerse por encima del otro. Cuando uno dice, no, es que yo tengo la razón y listo, así no la tenga. Y esto se convierte únicamente
en un antidiálogo, en un diálogo o en un diálogo de sordos. ¿Por qué se llama diálogo de sordos? Porque no lleva a ninguna parte. Porque no tiene ningún fin. Es únicamente una discusión, perdón, es únicamente una, pues sí, una discusión, pero muy acalorada que no va a llegar a ninguna parte. Aquí tenemos nosotros también una discusión, pero la discusión es un diálogo que se tiene entre todas las personas de una comunidad para poder resolver un problema. Como cuando nosotros nos colocamos en una reunión de la Junta de Acción Comunal o una reunión de un cabildo o una reunión del barrio y nos ponemos a discutir sobre lo que está pasando, por ejemplo, con las basuras. Y entonces alguien dice, no, es que los vecinos están botando basuras, que no sé qué, que no sé cuántas, y entonces empieza el uno, que sí, que mi vecina es esto, que entonces usted también, pero determinada la discusión, ya empieza todos, no, pues entonces pongámonos de acuerdo, recolectemos la basura, que cada quien recoja su basura y la entierre, o pues lo que hacemos malamente en algunas de nuestras comunidades, que cada quien queme su basura, o que cada quien saque su basura y que cuando pase el recolector, bueno, y entonces se llega a unos acuerdos. Esa es una discusión adecuada que nos va a llevar a generar soluciones, ¿sí? Y es una discusión común que nos lleva a mejorar dentro de nuestras comunidades. Muchas veces esas discusiones no pueden ser únicamente para resolver problemas, sino que se ponen a charlar, como les decía, por ejemplo, los hombres, o también con las mujeres, porque ahora ya las cosas son de otra manera. Y dicen, vea, lo que pasa es que yo estoy sembrando esto, ¿sí? Y pues me está dando resultado, y entonces dice el otro, no, pero yo les echaré esto, les sé aplicar esto, y me da más resultado. Entonces, esas discusiones generan nuevos conocimientos. Y ahí la última clase de los diálogos según Dascal, dice la controversia. Es la que busca convencer al otro a través de la persuasión. Y un ejemplo bien claro es cuando cualquiera de las empresas de comunicación, los están llame para que coja un plan. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Lo llaman de mañana, tarde y noche para que usted escoja un plan, ¿no es cierto? Sí, profe. Y Cada son, rato. sí, a cada rato. Y son persuasivos. No, pero es que mire que esto le va a resultar mejor, que esto va a ser mejor para que esto que lo otro, que a usted le sale mejor porque los minutos salen más baratos, que pueda poder llamar todo el tiempo, que le vamos a regalar 15 cuántas gigas de internet. Y la mayoría es mentira. Y la mayoría es mentira, y yo no sé cómo hacen, pero tanta llamadera y tanta insistidera que a veces lo convence. Entonces, eso es una controversia, ¿no? Que busca convencer al otro de algo, ¿sí? A veces hay un poco de diálogo, sí, porque uno a veces responde y dice, no, vea, ¿sabe qué? No me molesten más. Pero en eso se basa la controversia. Entonces, hay esos tres tipos de diálogos polémicos, según Dascal, y que la mayoría de nosotros los ha aplicado. Y por último, tenemos este último concepto que se llama revitalización. La revitalización es una iniciativa que busca que los saberes no se pierdan, ¿sí? No se pierdan. ¿Y cómo se los promueve? Pues en el sentido
de nosotros, como docentes, como lo que nos estamos formando, es buscándole estrategias para que las cosas se sigan haciendo, para que sigamos utilizando las plantas naturales en vez de los medicamentos artificiales, para que sigamos reuniéndonos en el mentidero, para que sigamos escuchando a nuestros mayores, para que ya no estemos pegados del celular, en el internet, en el Facebook, en todas las redes, sino que podamos dialogar. De eso se trata la revitalización de los saberes. Entonces, estos son los conceptos que yo quería que me escucharan un momento para que los fuéramos aclarando un poco. Eso es lo que quería compartirles. Bueno, les voy a leer un poquito de lo que ustedes me han escrito por el chat, ¿sí? Dice Fidelino, conocimiento es lo que conozco y saber es lo que me han dicho o lo que he aprendido. Yesenia Ortiz Micolta. Yesenia nos dice, conocimiento mediante el uso del razonamiento. El efecto y la acción de conocer, es decir, el poder adquirir la información de carácter valiosa que nos permite comprender la realidad a través del entendimiento, la razón y la inteligencia. Muy bien, Yesen. Y también nos dice, estos saberes son importantes en la construcción del aprendizaje para preservar el sentido de pertenencia, transmitir y compartir los conocimientos de acuerdo a su contexto cultural y mantener una relación armónica con la naturaleza. Los saberes propios están vinculados con la vida cotidiana y que adquiere su significado a partir de la práctica y la experiencia de los miembros de la comunidad, la memoria colectiva de una cultura y contribuyen a la preservación de su identidad. Son la expresión de la identidad de una comunidad, su cultura, su idioma. Estos saberes son una fuente de identidad, de orgullo y de pertenencia a estas comunidades arraigadas en la historia de un pueblo, la que debe ser preservada, promovida y transmitida a las generaciones futuras. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio ahorita para que después no nos coja el tiempo. Ya tenemos 10 minuticos. Por favor, pónganme en atención. Voy a hacer el registro de la asistencia. Y finalmente les voy a mostrar una parte únicamente de la actividad 3. Por favor, hasta el momento solo es una información que les voy a dar de la actividad 3. Ya en el transcurso de esta semana, máximo hasta el día miércoles, les voy a compartir la actividad 3 por su correo y por el grupo de WhatsApp para que la vayan desarrollando. Les voy a aclarar las fechas ahí en la guía para que lo tengan en cuenta, puesto que en las guías se han corrido un poco las fechas y ha habido una pequeña confusión, ¿no? Bueno, entonces pondrán la atención para que me vayan respondiendo. Igual yo tengo aquí también algunos pantallazos por si de pronto nos falta alguno de los estudiantes.
Ana Elvia Chiripúa. ¿Está Ana Elvia? Presente. Gracias, Ana Elvia. Cruz Antonio Málaga. ¿Se encuentra Cruz Antonio? Edinson Mesa. Sí está. Ya, gracias, Edison. Esneida Cuero. También se encuentra. Presente, tutor, presente. Ever Gustavo. Ever Gustavo. Fidelino, si se encuentra, ya me escribió. Gladys Mesa. Presente, También profe. está. Sí, Fidelino, ya está. Presente, profe. Ya, Gladys, gracias. Jacqueline Mesa. Presente, profe. Gracias. Jani Marcela Orobio. Presente, tutor. Gracias, Jan. Jefferson Cuero. Jefferson Cuero. John Freddy Salazar, sí está. Sí, señor, presente. Karen Coime también está. Karina Hurtado. Karina Hurtado. Kelly Joana Cárdenas, sí está. Presente, profe. Lady Joana Solís. Lady Joana. Si alguien de pronto no me puede contestar, entonces me escribe por el chat, ¿no? Lady Joana García, sí está. Presente. Lorena Orobio. Lorena Orobio. Profe Lorena está mal de la voz. Sí, ya está. Ajá, sí, la miré. Luis Henry Rengifo. Ya, regáleme un ratico. Luis Henry sí está. Luz Hermila Chiripúa sí está. Presente. Gracias. María Ilén Valencia también está. Sí, presente. María Lady Peña. María Lady Peña. María Marcela Mejía.